Y a propósito de la crisis que atraviesa Venezuela, la empresa de investigación de mercado y opinión pública Consultores 21 ha hecho pública el día de ayer una encuesta para evaluar la opinión de los venezolanos con respecto a diversos temas. Esta encuesta fue aplicada en las 8 principales ciudades del país a una muestra de 1.000 casos entre el 27 de septiembre y el 2 de octubre, con un error muestral máximo de 3.16%. Estos resultados reflejarían la visión del 45% más urbano de Venezuela. Hemos seleccionado algunos aspectos de los tocados por la encuesta para analizarlos. Quiero darle la bienvenida a Daniel Bernague, él es profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, director en Ciencias Políticas. Bienvenido a la tarde, Daniel. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Y bueno, primero, buena tarde, bienvenido. Buenas tardes, gracias por el honor y muchos saludos a su teleaudiencia. Vamos a pasar algunos de los aspectos que hemos seleccionado de esta encuesta para poder comentarla con usted. Quisiera que fuéramos al primero, por favor, de los cuadros que seleccionamos. El primer tema, la evaluación de la situación actual de Venezuela. El 74,5% de los encuestados la evalúa como mala y solo el 25,4% la califica como buena. Por otro lado, sí. El 48, creo que, permíteme un momento, Daniel, porque es que creo que estas dos van ligadas una a la otra. El 48,1% de la muestra considera que Nicolás Maduro es muy culpable de los problemas del país, mientras que el 20,9% lo considera algo culpable. Es decir, hay una gran mayoría que acepta que la situación de los venezolanos es muy mala y que la culpa la tienen, entendiéndose pues, las políticas de Maduro. Ahora sí. Bueno, de nuevo muchas gracias. Sí, efectivamente, lo más importante de esta encuesta que usted está comentando se trata de lo siguiente. Desapareció por primera vez y después de 15 años cualquier resquicio de efecto teflón hacia la figura del presidente de Venezuela. Podemos recordar que en encuestas similares, incluso muy cerca de la fecha del fallecimiento del presidente Chávez, cuando hubo una exacerbación del gasto público tan inmenso para obtener la victoria electoral, ya el país venía en un franco deterioro socioeconómico muy importante. Pero en las encuestas lo que parecía era que los culpables eran los ministros, la situación circundante. En ese momento todavía no se había acuñado exactamente el tema de lo de la guerra económica, pero se insinuaba. En cambio, ya un año y medio después de que sube a la magistratura, primera magistratura, el presidente Maduro, la situación es completamente diferente. El venezolano está francamente cansado, es un modelo agotado y consideran que el presidente de la República es el culpable de los fracasos en el ámbito social, económico y político del país. En tiempos de Hugo Chávez, es decir, las políticas igual las dictaba el presidente Chávez, sin embargo usted lo ha señalado, los venezolanos culpaban a cualquiera excepto a él. Creo que pasamos de este lado al otro completamente opuesto. Sí, bueno, lo que pasa es que ciertamente hay un fenómeno que uno ve cuando uno pone el agua a calentar. El agua desde los 0 grados o desde el 1 grado hasta los 99 grados, bueno, no hierve, sino cuando llega un determinado momento y es cuando el agua comienza a hervir. Algo similar puede pasar con algunas sociedades que tienen una gran capacidad de flexibilidad, de aguante, de tolerancia, pero que se van cansando. Y este líder político actual que tiene el país no logra llenar ninguna de las expectativas que pudiera tener la población. Es decir, la parte ideológica al venezolano promedio le importa poco o nada, porque él básicamente lo que quiere es poder comer y tener tranquilidad. Incluso
en ese mismo estudio se ve un poco más adelante cuáles son los principales problemas del país y podemos hablar de eso en un momento. Pero el hecho concreto es que Hugo Chávez, además de su enorme carisma, tenía también una chequera muchísimo más abultada, con la cual financiaba un conjunto de programas sociales que, independientemente de que hayan tenido más o menos éxito, había una ocupación permanente acerca de ese tema, tanto nacional como internacional. En este caso, no, nada de eso está presente. No hay carisma, no hay productos, hay una gran escasez, hay una inexistencia prácticamente absoluta de un Estado de derecho independiente y apolítico. Entonces, la población simplemente se está dando cuenta que al fallecer ese líder, este nuevo líder que fue electo por aquel, fue señalado y se le solicitó a la población que votara por él, no resolvió los retos que dejó aquel al fallecer. Ahora, ya que hablamos del desabastecimiento, vale la pena ver este cuadro de la encuesta. El 46,9% de los encuestados culpabiliza a las mafias o los militares de esta situación. Y este es un punto que también hace una inflexión. Es decir, 46,9% piensa que los militares tienen la culpa del desabastecimiento. Vale la pena decirle a nuestra teleaudiencia o comentarle que está en manos de los militares la distribución, el almacenamiento, el manejo de los mercados populares que el gobierno ha puesto en la calle. ¿Cómo afecta esto a los militares que prácticamente están en todas las áreas de gobierno de Venezuela? Fíjese, esa pregunta me parece medular porque hay un tema del que hemos hablado en varias oportunidades cuando usted me honra con su llamada, que es el tema del capital social del venezolano. Uno de los aspectos del capital social es la confianza interpersonal y la confianza en las instituciones públicas. En el caso venezolano, que es un país donde ha habido una desconfianza interpersonal altísima, la confianza en instituciones ha sido fluctuante, donde básicamente la iglesia y los militares han tenido algunos de los ítems altos dentro de las cifras bajas que exhibe el venezolano. Es interesante ver cómo se ha desprestigiado el estamento militar en los últimos años, pero particularmente en los últimos 3. Y en este último año y medio hay un desprestigio inmenso acerca de un Estado que, si bien tiene un presidente que es civil, la prácticamente totalidad de los cargos importantes y medulares son militares. Y esa confianza que antes podía existir, aunque fuese baja, hacia el estamento militar, está en los niveles más bajos desde la primera medición de capital social que ocurre en el país, que es en el año 1973. Así que estamos en que acaban de pasar solamente 15 años de la caída del otrora militar Marcos Pérez Jiménez. Es decir, que Venezuela está de nuevo en un ciclo de muy alta desconfianza, de incredulidad, de pesimismo hacia los sectores que son los que deberían representar en la garantía de la continuidad del concepto de nación. Y yo creo que eso es algo que debe llamar a capítulo y es extremadamente importante ese punto que usted señaló. Por otro lado, con respecto a la evaluación de la gestión de Nicolás Maduro, dice la encuesta de Consultores 21 que el 65,5% la califica como mala y el 34,2% tan solo la considera buena. Esto quiero también acotar que Data Análisis, que es otra de las encuestadoras más reconocidas en Venezuela, lo estaba viendo justo ahora en internet, también ha publicado unas encuestas donde la aprobación de Nicolás Maduro cae al 30,2% en estos números. Creo, doctor Bernagui, que esta es la confirmación de lo que ya veníamos hablando en la primera parte de la entrevista.
Bueno, sí, ciertamente hay un problema que va más allá del efecto teflón, porque el efecto teflón servía sí para culpabilizar a otros sectores, a otros ámbitos o a otros personeros. En este caso, no solo que hay una reversión de ese efecto, sino que hay una concentración casi absoluta de dedo que señala el dedo social, que culpabiliza al presidente de la República como el gran ocasionador de todas estas situaciones de deterioro social, económico y político que tenemos. Ese indicador de 65,5% que califica mal al gobierno no incluye los puntos de regular hacia malo y aquellos que no contestaron la encuesta. Es decir, que yo leí en estos días otros estudios donde esa cifra está cerca del 70% en términos amplios. El término de rechazo es alrededor del 70%, el término de, entre comillas, aceptación o tolerancia es del 30%. Esas eran cifras que se vieron por última vez en el gobierno del presidente Rafael Caldera. Y, por supuesto, antes de él, en Carlos Andrés Pérez, en su segundo periodo. Es un periodo de inflexión negativa donde hay un grave problema de confianza del venezolano en aquella persona que eligió para continuar sus destinos. Claro. Sin duda alguna, peligroso. A eso iba, a esa última frase, sin duda alguna, peligroso. Y le pregunto, ¿peligroso por qué? Cuando un liderazgo cae al 30%, cuando hay una situación social tan delicada como la que se vive en Venezuela, una escasez que ya en medicamentos pasa el 70%, no hablemos de los productos de la canasta básica alimentaria, cuando tenemos esa efervescencia social, ese descontento en la población, ¿qué quiere decir peligroso? Quiere decir que cualquier persona que asuma el liderazgo de la muy fraccionada oposición y que sea capaz de elaborar un discurso que rompa el gran miedo que le tiene el sector popular a los colectivos, a las bandas armadas que son supuestamente de paz, a sectores armados en general, formales e informales, es decir, los que están establecidos como organismos y otros que no, significa que ese líder va a tener elementos mesiánicos en su actuación que pudieran cambiar drásticamente el rumbo que tiene el país. Ahora, yo soy de esos analistas que no soy muy proclive a hablar de explosiones sociales y ese tipo de temas, porque eso no se puede cuantificar y bueno, yo creo que en ciencia es mejor hablar de lo que es duro. Pero es predecible que cualquier líder que logre hacerse del discurso correcto va a tener una gran cantidad de seguidores, tanto de esa oposición fraccionada que se puede reunificar con facilidad, y también por parte de los antiguos chavistas e incluso de los pocos maduristas que existen como tal, identificados como maduristas, en pos de la búsqueda de una solución a los problemas cotidianos de esta sociedad que está absolutamente agobiada. Me quedan dos aspectos que quiero comentar con Daniel Bernagui, que nos acompaña en la tarde de hoy. Usted ha mencionado la oposición fraccionada. Uno de los puntos que ha fraccionado la oposición es la discusión ante las protestas antigubernamentales. Por eso me parece importante comentar que el 54,6% de los encuestados considera que las manifestaciones sí debilitaron al gobierno, mientras que el 37,1% piensa que lo fortalecieron. Es decir, ha habido una gran discusión de si la salida era una opción o no era una opción, si las protestas realmente tienen un resultado particular, y vemos que más del 50% de los encuestados piensan que sí tuvo un efecto y que sí debilitó al gobierno.
Fíjese, en política hay que analizar de manera estratégica estos resultados, es decir, hay que evaluar corto, mediano y largo plazo. Muchas veces unas protestas sociales en un corto plazo pueden tener un rechazo por una parte importante de la población por el conjunto de elementos que acarrearon como consecuencia secundaria. Es decir, gente que no pudo llegar a una clínica, las clases que se tuvieron que suspender y postergar, etcétera. O sea, las protestas no fueron gratis, hubo un costo social. Y en el corto plazo la sociedad tiende a sentirse un poco a veces incómoda con eso, pero a medida que pasa el tiempo y se decantan las emociones, la gente comienza a darse cuenta que cuando hace valer el hecho de que es el pueblo el soberano, entonces se da cuenta de que esas protestas cambian las directrices políticas del gobierno. Cambiar quiere decir o las mejora para buscar un acuerdo social nuevo, mejorar las condiciones de la sociedad, o hace que el gobierno sea aún más recalcitrante en sus políticas previas. Cuando eso segundo ocurre, la población que tiene miedo cada vez está más dispuesta a perderlo. Esas protestas, ese valor que usted señaló de 54,6, que están diciendo que las protestas debilitaron el gobierno, significa que la sociedad de alguna manera, y a pesar de los elementos colaterales negativos que estas causaron, estaría dispuesta a perdonar con tal de que esto genere algún tipo de cambio sociopolítico en el mediano y en el largo plazo. Entonces, esa debilidad en realidad es la oportunidad que tiene o el gobierno de rectificar o la oposición de formular un plan de gobierno creíble a la sociedad. Finalmente, quiero ver esta última lámina de la encuesta que habla del conocimiento de los dirigentes de la oposición a grado de personalidades políticas. Leopoldo López cuenta con el 49,9% de agrado. Luego le sigue Enrique Capriles Radonsky. Luego está Hugo Chávez y María Corina Machado en cuarto lugar. Con un porcentaje bastante similar entre uno y otro. Leopoldo está en el 49, 48 y algo está Enrique Capriles. María Corina sube con el 45%. Lo cierto es que digamos, la favorabilidad de los líderes de la oposición está entre los venezolanos, ¿no? Está alta. Y usted decía en algún momento, la oposición fácilmente puede reunificarse. ¿Es tan fácil hacerlo? Fíjese, sí lo es. Esa misma tabla arroja luces al respecto. Si dentro de los 4 primeros puestos está de tercero un presidente ya fallecido y lo sacamos por un momento de esa lista porque estamos midiendo la posibilidad de hacerse de algún tipo de poder electoral, nos queda que los 3 primeros están por encima de los 45 puntos. O sea, Leopoldo López, Enrique Capriles y María Corina. Eso quiere decir que toda la sociedad está viendo en dirigentes opositores que en mayor o menor grado sean del gusto la posibilidad de un cambio nacional, porque el presidente Nicolás Maduro está más o menos como de octavo con 35,4%. Entonces, eso significa que hay más de 10 a 12 puntos con el siguiente líder que pertenece a la oposición como una opción viable para generar un cambio. El tema con la oposición fracturada es un problema de falta de discurso. Estos líderes políticos, aunque tienen méritos importantes, no han logrado hablar en términos de que toda la oposición sienta que se puede reunificar en torno a un proyecto político viable, porque algunos de estos líderes que encabezan esa tabla que usted menciona buscan una salida inmediata, mientras que todos buscan una salida electoral. Entonces, aunque todo el mundo o mucha gente o más de la mitad de la población
está consciente de que ellos significan el cambio, ellos entre ellos tienen posturas totalmente diferentes. Si hubiese una cuestión de discurso, evidentemente esos números podrían subir aún mucho más. Pues quiero agradecer a Daniel Bernagui, doctor en Ciencias Políticas, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar en Caracas, por acompañarnos en vivo y directo allá en Venezuela en la tarde. Gracias, Daniel. Muy buena tarde. Muy buenas tardes, un gran gusto.